Abuelita, voy a Bueno, poner aquí un mensajito. a ver, estoy buscando aquí una cita de la mujer. Aquí está. Al fin. Hola. Hola Lee, ¿cómo estás? Bien, y Gusto allá en verte. cómo están también las familias. Bien. Bien, sí señora. Ay, sí. Que nos protejamos de esta porque cosa tan terrible. Sí, Saberita, tus hijos, tus nietos. Todos bien, estamos grabando ya, ya estamos listo, grabando. listo. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Le damos las gracias por estar nuevamente con nosotras en estos espacios de reflexión desde la Asociación Colombiana de Teólogas. En el día de hoy queremos hacer una reflexión pues desde la perspectiva bíblica eh, y nos va a acompañar una de las integrantes también de la Asociación Colombiana de Teólogas, Diana Casallas. Diana es licenciada en teología, es magíster en teología bíblica de, de, la, de la Universidad de San Buenaventura, es docente, investigadora y conferencista, docente de aula en la Gobernación de Cundinamarca desde el 2016, es aspirante al doctorado en teología en la Pontificia Universidad Bolivariana, es estudiante de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y pues si alguna vez quisieran acercarse un poco más a la temática que ella trabaja, tiene un canal en YouTube que se llama Reflexiones con Diana Milena. Entonces, eh, la temática de hoy, nuestra reflexión hoy desde la perspectiva bíblica, que es una experiencia enriquecedora, que de alguna manera nos abre perspectivas en esta línea de la reflexión hecha por mujeres, es sobre Lucas 21 del 1 al 4. Generosidad, eh, enseñanza, no, aquí ya me perdí, es generosidad, enseñanza o Denuncia. denuncia, perdón, gracias Isabelita, que no vi la presentación. Entonces, las dejamos con Diana y nuevamente les agradecemos por estar con nosotras en este espacio de reflexión y de diálogo desde la perspectiva de mujeres. Diana, tienes la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas, gracias a las personas que están acompañándonos en este espacio. Como ya se enunciaba, tengo ahí pantalla completa ya. Sí. Como se enunciaba, vamos a trabajar el día de hoy Lucas 21:1 y siguientes. Generosidad, denuncia, enseñanza, silencios. Nada más expresivo y profundo que los silencios. Algunos silencios lastiman el corazón, otros silencios llenan de inquietud, pero el tuyo, enaltecida, enseña de Dios. De mi autoría. Alzó la mirada y vio
a unos ricos que echaban la ofrenda al tesoro del templo. También vio a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo, de verdad les digo, esta viuda ella misma, la pobre, mucho echa, porque ellos de las obras echan para la ofrenda, mientras ella misma de su propia pobreza echa su vida. Lucas 21:1 y siguientes, generosidad, denuncia, enseñanza. Cuando nosotros vemos este texto, siempre encontramos esta sección del texto. Nunca, o casi nunca, vemos la parte que sigue. Entonces, vamos a esa partecita que sigue. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo, esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Muy bien, mirando este texto, como ya les indicaba, pues hay una, casi siempre, bueno, hay muchas miradas, pero casi siempre se mira la perícopa en sus primeros 4 versículos, y así vemos la segmentación en algunas Biblias, donde, y hay 5 ópticas como que nos va a hablar Fitzmayer, que tiene este texto, que es mirar el donativo desde la capacidad del dar, la cantidad de lo que se da, la correspondencia entre la ofrenda y los recursos del donante, y siempre una expresión que tiene Jesús acerca de la limosna. Otras miradas como la de Joseph Smith nos van a hablar de que el texto en Lucas nos quiere hacer una fuerte observación entre los ricos y los pobres, y vamos a ver siempre pues que en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas específicamente, siempre va a haber como esas 2 versiones también de ricos y pobres, y entonces que acá lo que se quiere hacer es como esa muestra. Silvino Fausti nos va a hablar de la fidelidad a Dios, de que como a pesar de lo que, qué pena, es que tengo acá, me salí, ¿cierto? A pesar de la situación en la que se encontraba la viuda misma, entonces ella sigue siendo fiel a Dios, o sea, a pesar de su pobreza. Coluche Langer nos va a hablar de que Lucas va a contraponer nuevamente lo que son ricos y pobres para determinar lo bueno de la riqueza y lo malo de la riqueza. Esa es una visión que se tiene en ese texto. El objetivo de la mañana de hoy, o lo que los invito, es a escuchar en el silencio de la viuda la teología de la perícopa, integrando los versículos. Entonces, Lucas 21, del 1 al 6. Escuchar la perícopa 21, 1 al 6, en la teología en voz del silencio de la viuda. Algunas cosas importantes que hay que rescatar o hay que recordar, porque pues es de recordar, es que la obra lucana está escrita entre el año 80 al 90. Recordemos que ya ha pasado la destrucción del templo de Jerusalén, que la comunidad ya tiene unas fuertes problemáticas acerca de la tradición, de las herejías, de la organización misma de la comunidad. Y como ustedes recuerdan, el Evangelio de su primer capítulo y sus primeros versículos nos va a hablar del propósito que tiene este Evangelio, el fin catequético, el afianzamiento del camino, recordar al Dios de la promesa, al Dios de la alianza. Recordemos que estas palabras, dice acá, están escritas para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces es un fin catequético, pero ese fin catequético, y quiero que lo tengamos muy presente, es recordar el Dios de la promesa, el Dios de la alianza. Otro punto muy significativo e importante es que dentro de todos los evangelios, nosotros esto lo sabemos, dentro de todos los evangelios, el puesto de las mujeres es muy significativo, pero en Lucas vamos a encontrar
hombres y mujeres en situaciones paralelas desde el inicio del Evangelio. Entonces, al comienzo del Evangelio, esto nos lo va a recordar Marifer Ramos, al comienzo del Evangelio, las mujeres se han sobresaltado porque irrumpe la salvación en sus vidas. Al final son las mujeres las que sobresaltan a los demás porque la salvación ha transformado sus vidas. Y siempre se nos colocan las mujeres en situaciones paralelas y son las mujeres las que se convierten en íconos, en referencia de transformaciones, en transgresoras, porque son mujeres que no obedecen ciegamente a la Torá, porque han sido capaces de librarse de sus redes cuando han experimentado la buena noticia. Esto nos lo va a decir María Vidal en el judío Jesús y el Shabbat. Un ejemplo de esto, como decimos desde el inicio del texto, es al inicio del Evangelio de Lucas, cuando el anuncio del ángel Gabriel a un sacerdote llamado Zacarías, al final del relato lo deja mudo por no haber creído lo que el ángel dijo. ¿Quién es Zacarías? Un sacerdote que, por cierto, obtiene la visión dentro del santuario del Señor. Es un hombre que adelanta al pueblo en su fe, en el cumplimiento de la ley. De hecho, el texto mismo nos va a indicar que es un hombre que caminaba sin tacha en la ley del Señor. Sin embargo, tuvo incredulidad de lo que experimentó, de lo que con sus ojos vio, de lo que oyó, no creyó en que se cumpliría lo dicho por el ángel. Lo más curioso, lo que más causa incluso un poco de gracia es que cuando él sale del templo, el pueblo comprendió que él tuvo una visión, comprendió que algo importante pasó, pero él mismo no tuvo esa capacidad de la fe, del creer en ese Dios de la promesa, ¿sí? Ese Dios de la promesa que estaba hecha en su momento para el pueblo de Israel. Bueno, 6 meses y a renglón seguido del texto del relato, el mismo ángel se le aparece a una mujer, no en el santuario, sino en un pueblito llamado Galilea, ¿sí? Algo puede salir de Galilea. La actitud de María fue la de disposición a este acontecimiento. También al final del Evangelio, las mujeres nos van, bueno, María tuvo disposición ante este acontecimiento, hágase en mí, según como has dicho, y al final también del Evangelio son las mujeres las que van a la tumba y son abordadas por 2 hombres con vestidos resplandecieron y creyeron lo dicho, fueron testigas de la resurrección, pero ellos, los apóstoles, no creyeron. Así que, reitero, el Evangelio de Lucas pone en contraposición hombres y mujeres, y de hecho las mujeres le demuestran a Jesús una fidelidad de las cuales sus discípulos finalmente no fueron capaces. Otro punto importante a tener en cuenta es el tema del templo. El Dios si vemos desde el inicio del texto, el Dios del templo, el Dios de la ley y el Dios en el pueblo, el Dios de la promesa. Así que nos vamos a encontrar, sí, específicamente con un texto que va a hablar de ricos y pobres y que sí se nos ha tradicionalmente hablado de la generosidad, porque una mujer pobre pudo hecho algo, más o menos así. Cuanto tengo, toma. Ahora voy a hablar un poco de las viudas en el Evangelio de Lucas y todo lo que voy a hablar es someramente porque por el tiempo pues no vamos a entrar a profundizar o a hacer la correspondencia en el texto, pero es muy importante esto. Entonces, el Evangelio al inicio nos va a hablar de Ana, que es una viuda, la profetisa, la cual ha estado en el templo, veamos, en el templo sirviendo con ayunos y oraciones. Más adelante va a aparecer la viuda de Sarepta, que dice, Jesús va a traer a la memoria del texto de la viuda de Sarepta, dice que Elías no fue enviado a ningún otro por mandante de Dios, sino a una viuda. Entonces nos muestra cómo la grandeza del Dios de la promesa dada a todos, a los más sencillos, a su pueblo. Y como sabemos, pues también de ese lugar fue echado Jesús. De ese lugar también fue echado Jesús y eso es muy importante. Luego nos van a narrar el camino donde se va a encontrar a la viuda que va a enterrar a su hijo, ¿cierto? Y ese dolor, Jesús siente compasión por ella y él levanta
del féretro a este muerto. Y en 18:3 Jesús está hablando en parábolas acerca de una viuda a la cual no solo se le hace justicia por viuda, sino por su insistencia. Y en el capítulo 20, versículo 1 dice que los escribas devoran la casa de las viudas, y luego va a aparecer nuestra perícopa. Entonces vamos a hablar un poco de la viuda nuestra. Se reitera que es pobre, su ofrenda se ve mal vista. Recordemos que pues el tema de la impureza es muy importante en este contexto histórico, pero la ofrenda de la viuda podría verse mal en sentido de que es una viuda pobre. Entonces, los judíos tienen una fuerte concepción de que las bendiciones de Dios están en su riqueza también material, en sus tierras, en sus hijos, y esa pobreza es mal vista dentro de su contexto cultural. Junto con esto, la viuda pues está en el juego de la contraposición entre viuda pobre y en relación a un masculino de unos ricos. Y pero quiero que lo unamos a esto que acabamos de decir, 20:47, donde dice que los escribas devoran la casa de las viudas, ¿sí? Dice este mismo esquema. Entonces, mujer que da todo. Unos escribas que por su modo de relacionarse y comprender a Dios, quitan lo justo a quienes Dios mismo más protege, porque ya vimos en el texto cómo las acciones y las palabras en el texto muestran las acciones de Dios a favor de las viudas. Pero estos escribas quitan lo justo a quienes Dios mismo protege. Esto a la par de un hombre, que es el que está enseñando, con un nuevo modo de consolidarse con Dios, enseñando una dependencia a Dios, enseñando un restituir, un dar. En el mismo final del Evangelio, este mismo hombre es aquel que da todo, su propia vida por ese reino de Dios. Este hombre que está enseñando algo que no es una doctrina, sino es una nueva forma de relación cercana con el Creador y relación con el Padre, como lo vamos a encontrar todo referenciado en el mismo Evangelio. Ahora hablemos un poco del templo. Entonces, es importante notar que en todas las religiones, es el templo el lugar sagrado en el que se supone que la divinidad se hace presente a los hombres para recibir su culto y hacerle partícipes de sus favores y de su vida. Desde luego, su residencia ordinaria no pertenece a este mundo, pero el templo se identifica en cierto modo con ella, tanto que gracias a él entra el hombre en comunicación con el mundo de los dioses en un espacio de libertad. Esto lo encontramos en el vocabulario de teología de León de Fur. Aquí en el templo del que estamos hablando es el segundo templo, donde recordemos que técnicamente ya no está cuando está escrito el Evangelio, pero al ponerlo en una versión de una enseñanza del Jesús histórico, pues estaría el segundo templo. Y es un templo hermoso, un templo que se dice que con la terminación quedaron sin recursos más de 18,000 trabajadores, o sea que es un templo históricamente se nos habla de la arquitectura de este templo como de las mejores obras que se hizo en la antigüedad. Muy probablemente si Jesús está viendo a las mujeres, tiene posibilidad de estar en el patio de las mujeres, porque es un lugar donde no quiero entrar a especificar cómo es este templo. Hay unas puertas que nos conducen a la puerta de Nicanor, donde van a estar los varones circuncidados y purificados, otra puerta que es donde una vez al año va a entrar el sumo sacerdote, el lugar donde van a estar ubicadas las mujeres y un lugar donde van a estar ubicados los extranjeros, ¿cierto? Jesús en ese momento estaba ubicado en el patio de las mujeres y tenía acceso a ver lo que estaba pasando. Allí mismo se encontraba ubicada la sala del tesoro donde se podían poner las ofrendas. Es importante recordar que en el siglo I era el centro del mundo para los judíos Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. La magnitud física de ese templo estaba en consonancia con su importancia, puesto que era el corazón de la ciudad y de la fe judía. ¿Listo? Entonces, en él estaba la fuerza religiosa, política y social.
Muy bien. Entonces voy a hablar de las riquezas y del diezmo. Es clara la posición que tiene el movimiento de Jesús ya sobre el dejarse auxiliar por las riquezas y por quienes podrían auxiliarlo, pero también es claro notar que desde el Evangelio nos muestran que hay una desigualdad de la distribución de la riqueza causada por el abuso de poder en la sociedad en la que se vive. Por favor, escuchemos esto bien. La desigualdad de la distribución de la riqueza causada por el abuso de poder en la sociedad en la que se vive. Ahora, los impuestos eran angustiosos, como lo siguen siendo en la actualidad, pero eran necesarios. Lo mismo, los diezmos son unos impuestos religiosos con una entrada indispensable que no era algo teórico, sino que era una forma era propio del programa de los fariseos. Entonces, habían batallas para reclamar esos diezmos. Entonces, los sacerdotes mandaban fuerza a cobrar esos diezmos debido a que era lo que ellos lo que ellos tenían como esos diezmos nos pertenecen, entonces tenemos que reclamarlos así sea la fuerza. Pero había otra parte de sacerdotes que vivían también en indigencia, habían unos, entonces dentro del mismo desde el mismo esquema sacerdotal habían quienes tenían más bienes que otros sacerdotes que no los tenían, y dentro de esos que tenían, muchos mandaban buscar esas riquezas o esos diezmos, perdón, a punta de lo que fuera. Ahora, los romanos también a los romanos también había que pagarle el impuesto, ellos mandaban su poder militar, y los sacerdotes, entonces, aparte de tener sus poderes, su violencia para cobrar, también tenían sus recursos ideológicos para cobrar esas dádivas, como coaccionar la voluntad de Dios, el tema del perdón y otras tantas cosas. Entonces aparece un movimiento que es el movimiento de Jesús, que el movimiento de Jesús dice, bueno, pues digamos que es el tema de que las riquezas están, el tema de que podemos, que nos ayudan, otras fuentes nos ayudan a nosotros, pero donde no están de acuerdo, del escándalo de cómo se absorbe o cómo se quedan unos pocos con esas riquezas. Ubicados en nuestra perícopa, aquí en esto que ustedes están viendo en esta diapositiva está todo. Recordar que Lucas es la primera parte de la obra lucana, donde Hechos de los Apóstoles es la segunda parte, pero aquí subrayo en la perícopa dentro del Evangelio de Lucas, donde está subrayo dentro de la diapositiva, perdón, donde está ubicada nuestra perícopa, que es la tercera parte llamada la actividad de Jesús en Jerusalén, llegada y actividad en el templo. Ahí está ubicada esa perícopa. Un análisis de la narración. Entonces Jesús alza la mirada, dice alzó la mirada, entonces evidencia el inicio de una nueva escena, pero encadenado en todo un capítulo mayor. Este capítulo que, como ya les mostré, contiene las enseñanzas de Jesús en el templo. He de recordar que en 19:28 está ya Jesús subiendo a Jerusalén, ciudad a la cual ingresa entre aclamaciones y por la cual llora diciendo, si tú conocieras que en este día el mensaje de paz. Jesús ingresa en el templo y comienza a sacar a los que en él vendían, diciendo, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Seguido de ese episodio, Dios nos muestra el autor, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Pues bien, uno de aquellos días mientras enseñaba en el templo es donde sucede este micro relato de 21:1-4. Este día finaliza en 21:37-38, donde el autor nos narra que Jesús pasaba el día en el templo y la noche en el monte de los olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo. Esas enseñanzas particulares eran a sus discípulos, aunque todo el mundo iba a escucharle, esas enseñanzas eran a sus discípulos. Así las indicaciones para tomar este micro relato muestra un cambio de posición donde se puede hablar de que está hablando con los discípulos y les está mostrando una enseñanza en particular. En cuanto a los personajes, pues ya los he notado, y cabe notar que conecta
o sea, que todo el hilo temático está centrado en el tema del templo, entonces por eso nos vamos hasta, conecta con lo anterior a partir del hilo temático de la enseñanza en el templo y ha hecho posible que y cómo se ha hecho posible en los versículos siguientes, 5 y 6, cómo se ha hecho posible que este templo exista, gracias a algo que se llaman las ofrendas. Muy bien. Desde el microrrelato, el papel principal se le da a la viuda porque ella representa la enseñanza que quiere dar Jesús y se enuncia la cuestión acerca de los escribas en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 47, los escribas que devoran la casa de las viudas. Entonces, a primera vista, nosotros siempre vemos que hay una contraposición entre los ricos que echaron la ofrenda y la viuda que echó la ofrenda. Pero aquí también salta a mirar que hay es una contraposición entre quienes están devorando la casa y los ricos. Es importante ver la secuencia de la enseñanza en esta. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas sobre pretexto de hacer largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En cuanto a los versículos siguientes, en una situación particular, la viuda, la cual proporciona una ofrenda en el templo, ha echado más que nadie porque ha echado de lo que necesita, de todo lo que tiene que vivir. Entonces no es que haya echado de lo poquito que tiene, sino de lo único que tiene, ha echado su propia vida. Entonces aquí el episodio de ¿qué construye el templo? Pues las ofrendas. Días vendrán, ¿y qué pasa con ese templo? ¿En qué días vendrán que no quedará piedra sobre piedra? Incluso si vamos a la parte histórica ya ni estaba. Del episodio y de los ricos, donde la primera lo dio todo, que ya lo dije. Entonces aquí hay en el análisis narrativo hay algo que se llama quicio, que es donde nos muestra un cambio de la situación, no que la viuda pasó de pobre a rica, porque es que ese no es el asunto que quiere trabajar Jesús, sino de que cada quien da de lo que tiene. Si bien los ricos dieron de lo que les sobra, la fuente de la viuda fue de lo que tenía para vivir. Entonces, el evangelio nos está mostrando es que cada quien da de lo que tiene. Entonces, profundicemos un poco. En el evangelio se habla del empleo justo de las riquezas. Es una exigencia del reino de Dios, el empleo justo de las riquezas. El problema que está en el fondo de esta situación, en el contexto del evangelio lucano, es la forma de utilizar la riqueza y el cuidado de dónde centrar su atención, porque donde está vuestro corazón, allí también está tu tesoro. Los ricos podrán dar de su riqueza e irán también al reino de los cielos, ¿cierto? No voy a hablar del ejemplo de saqueo, pero es muy importante. Es decir, la salvación está en no amontonar, en la capacidad de no acaparar. La escena queda comprendida así: los ricos dan de lo que les sobra, la viuda da de la escasez, pero los escribas no dan, pero sí absorben lo que más puedan. Es interesante esto. Al parecer, aquello que los ricos colocaron en la arca fue bastante. Se pudo contar. Lo que la viuda dio fueron 2 monedas. La viuda, una mujer, en contraposición a unos ricos que devoran a unos ricos y a quienes devoran también los impuestos de esta, y a los que devoran, que son los escribas, también hombres. Al mismo tiempo, la viuda se encuentra en un espacio determinado, el templo, como realidad religiosa de poder que posibilita un modo de comprensión de Dios para el pueblo judío, pueblo que está representado por los personajes allí escritos. La acción de depositar 2 monedas muestra que la mujer entregó algo, pero no cualquier cosa. Dio su vida, su sustento. ¿Y para qué dio su sustento? Para algo que va a dejar de ser, para algo caduco. Iniciando el cierre, Lucas 21:1-6. Generosidad, denuncia, enseñanza. Esta pericopa hace parte de la enseñanza de Jesús en el templo y surgen muchas preguntas. ¿Qué nos quiere enseñar? Surgen preguntas acerca de un sistema. Ese templo representa un sistema de relación. Esas ofrendas que están dando presenta un sistema de relación que
Jesús está mostrando a la par de que Jesús está mostrando una nueva forma, donde es la situación y la actitud del dador y la facultad de no acumular. ¿Qué insinúa todo esto dentro de la enseñanza? La mirada de Jesús sobre una realidad religiosa. ¿Qué teología emerge de ahí? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Son muchas nuestras preguntas. ¿Generosidad? Sí. ¿Denuncia? Sí. ¿Enseñanza? Sí. Ahora, como les indiqué, el objetivo es la voz del silencio de la viuda, porque la viuda no nos habla. Y a través de una construcción hermenéutica hice el ejercicio de que hoy sea la viuda quien nos hable. Entonces, esto se hace a través de un ejercicio hermenéutico y les comparto a ustedes la voz de la viuda. No tengo nombre. Todos y todas en la historia me recuerdan como la viuda de la ofrenda o la viuda pobre. Ah, Lucas me colocó allí. Trajo el encuentro que tuve con Jesús para su enseñanza. Yo me sentía feliz de dar para Dios, para su casa. En ocasiones no tenía que comer, no tenía quien me hiciera justicia, no tenía quien se acordara de mí, porque la muerte de mi esposo cambió mi vida. Pese a ello, sabía que Dios mismo era mi justicia. Muchas veces me sentía avergonzada cuando depositaba lo poco que tenía en la ofrenda del templo. Pero en esta ocasión que Jesús se encontraba en el patio de las mujeres fue distinto. Cuando él alzó la mirada, no sabía qué iba a decir. Me miró de manera especial. De hecho, sus palabras me hicieron notarlo. Me sentía avergonzada. Él lo percibió. Y por un momento pensé que al igual que otros lo hicieron en otras ocasiones de juzgarme por lo poco que daba, de la misma manera él también me juzgaría. Pero descubrió que yo traje todo lo que tenía para sustentar mi vida. Él valoró lo que yo había hecho, pero mi acto de dar de lo que tenía es producto del amor que tengo por Dios y su casa. Él me miró con amor y valoró mi vida y sin saberlo mi testimonio ya sonrojaba a otros, no solo a los ricos, sino también a los escribas que trabajaban como sacerdotes en el templo. A ellos Dios los avergonzaba en este momento. Lucas sabe lo que se siente esta situación. Lucas sabe del poder de Dios, de la alegría que brota del corazón porque el poderoso hace obras grandes por sus siervos, enaltece a los humildes y los colma de bienes. El texto no dice nada de esto, pero ahora que soy oída quiero hacer saber que ese encuentro con Jesús cambió mi vida. No solo dejé sentirme avergonzada, sino que me puso de ejemplo como siempre es Él quien nos mira primero. Cuando fui a llevar la ofrenda, escuché sus enseñanzas. Yo estuve allí y me impactó dos cosas que dijo y dos eran verdad. Una, la correspondencia que yo había dado a todo lo que tenía para vivir y la otra, lo que dijo acerca del templo, que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas y que vendrían días en que no quedaría, todo esto sería derrumbado. Lucas no contó qué pasó conmigo, qué pensé yo. Creo que en tantos años nadie me lo preguntó. Cuando Jesús habló acerca del templo, algo se iluminó dentro de mí. Me sentí liberada de esta estructura. Yo había dado mi vida por algo que dejaría de ser, por algo caduco. No sabía cuánto pasaría todo esto, pero sabía que Él tenía razón. Yo estuve allí, yo estuve hasta que Él se retiró del templo y comprendí que aquello que no era caduco era Él, porque Él era el heredero de la viña. Él no era caduco. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la vida solo pertenece a Él, porque solo Él es el dueño de algo. Solo el que es dueño de algo puede darlo o quitarlo. Si era dueño del sábado y en sábado daba vida. Escucho a otros hablar de mi historia y en ocasiones lo hacen para que las personas ofrenden, así sea poco, pero realmente no fue poco, fue mi vida. Y creo que Jesús me puso como ejemplo para que sus discípulos y seguidores comprendieran que Él hablaba de una nueva forma de relacionarnos con Dios como comunidad. Algo así como pasar de un negocio religioso a una relación de herederos. Como la casa de Dios estaba convertida en cueva de ladrones y sabía que aunque el templo dejara de ser, mi salvación estaba en un nuevo modo de relacionarme con Dios y con lo sagrado. No debía pagar por mi salvación. Esta era gracia entregada, porque no era algo que yo pagara, dado que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Todo el mundo me recuerda como la viuda de la ofrenda y qué más da.
Mi nombre ya no importa. Si quieren pueden seguir llamándome así, pero también me podrían llamar la enaltecida. Aquí no soy yo la importante. Aquí lo significativo es saber que cualquier otro u otra puede ser enaltecidos o enaltecidas, amados y copartícipes de una nueva comunidad en la que Él enseñó y formó, comunidad de hombres y mujeres que Él tenía por iguales ante Dios, hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y la pone en práctica. Hombres y mujeres generosos, sin apegos, que pongan su potencial de no retener a funcionar, de una comunidad que no enaltezca la cultura a la cual se apega, sino que pese a esa estructura valore lo contracultural del reino de Dios. Ni siquiera mi ejemplo es tan revelador, no fue nada comparado con lo que vi después. Él también entregó su vida y totalmente. Enaltecida me parece un nombre bello. De hecho, Lucas pone en boca de Jesús una sublime construcción que se aplica a mi testimonio. Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Continuaré en mi silencio. Es la forma que Dios, por medio de Lucas, me permitió hablar para que cada quien en su contexto y época lo interpretara. La palabra de Dios es capaz de cambiar vidas porque Él es la vida. Finalmente, como dijo Jesús a sus discípulos, dichosos los que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Entonces, Lucas 21:1-6, generosidad, sí, entendida como una enseñanza para sus discípulos, para su comunidad. Es una enseñanza, es un nuevo modo de ser que parten del no acaparar ni de puestos, ni de dineros, ni de roles, ni de poderes. Denuncia, sí, al sistema que tienen los seres humanos de entender su relación con Dios y lo sagrado, a una estructura de poder, a una estructura que aleja al ser humano de la propia vida y pone una dicotomía entre la vida y lo sagrado. Enseñanza, sí, de un nuevo modo de ser comunidad y de relacionarnos entre nosotros, donde la vida como valor sagrado y supremo es donde Dios acontece a diario. Ese es el Dios de la promesa. Finalmente, nada más silencios, nada más expresivo y profundo que los silencios. Algunos silencios lastiman el corazón, otros silencios llenan de inquietud, pero en el tuyo, enaltecida, se enseña de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, a ti. Es verdad, es un gusto escuchar esta investigación que has realizado sobre esta mujer, sobre esta viuda en el Evangelio de Lucas. Y en esta línea quisiéramos invitar entonces a quienes nos acompañan a entrar en diálogo contigo a partir de este texto y además de esta invitación hermenéutica que nos haces de ubicar el lugar de la viuda en una relación muy importante, como bien lo decías, que es el tema de la salvación y el tema de la entrega. Básicamente, como bien decías, Lucas suele utilizar las vinas para presentar el desarrollo de su evangelio en el mundo grecorromano. Siempre cuenta sus historias con un hombre y una mujer, pero aquí, como bien nos dices, está presentando, haciendo el paralelo de la mujer, de la viuda generosa, que entrega con generosidad la vida, con el mismo Jesús que entrega con generosidad su vida. Es muy importante lo que tú nos has compartido en esa línea, ¿no? En esa línea hermenéutica y en esa línea de la salvación, ¿no? Y pues en esa misma lógica, invitando a todos a hacer el diálogo contigo, quisiera como preguntarte, pues que nos ayudaras a ahondar un poquito, cómo, digamos, nosotros, ya que la perspectiva de Lucas es un cambio de paradigma en la relación con Dios, no solamente vinculada al templo,
sino en una aceptación de la entrega y de la salvación. Cómo de alguna manera hoy nosotros en este camino de la sinodalidad, desde el aporte del texto que nos has presentado, cómo de alguna manera se puede hacer que la acción de las mujeres, el trabajo de las mujeres en la iglesia, ¿sí? Y en estos procesos que hemos tenido de cambio, ¿sí? Se puede reconocer como caminos de generosidad y de salvación, ¿no? Es un poquito como en este camino de sinodalidad, ¿cuál sería el aporte del texto para que nosotros lográramos reconocer ese papel tan importante de las mujeres? Y ya pues ahí mismo los invitamos a que ustedes, si desean levantar la mano o hacer sus preguntas por el chat. Diana, tienes Muy la bien, palabra. gracias. El texto nos muestra un matrimonio, no, una triada más que un matrimonio, ya es, entre el tema de la cultura, el poder y el miedo. Y esa triada es la que sigue estando en nuestra comunidad eclesial. Ya la doctora Isabel Corpas, en su último libro que publicó, de cual también tuvimos todos los que estamos aquí la ocasión de participar, ella nos hablaba en sus conclusiones precisamente de que pesan los imaginarios del contexto patriarcal, los imaginarios del contexto sacerdotal, los juegos de poder, todo eso pesa. Pero eso pesa desde que inició, o sea, la propuesta de Jesús sigue siendo una propuesta contracultural. Y lo que se estaba criticando es la misma comunidad que está viviendo eso. Y nosotros vivimos en lo mismo. ¿Cuál es la tarea? Dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál es la tarea? Seguir unidos al Dios de la promesa. ¿Cuál es la tarea? Seguir siendo sal y luz del mundo. Esa es la tarea. Pero también habrá que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Eso es. Sí, Diana. Lee, ¿tienes una pregunta? Sí, te escuchamos. Me ha gustado mucho la presentación de Diana, los contrastes que establece, las miradas, esto de la pobreza, la riqueza, la relacionalidad con el templo. Quiero subrayar de lo que ha dicho desde el Evangelio de Marcos, lo siguiente, que ya lo dijo, pero como que subrayarlo, por eso digo subrayar. El Evangelio de Marcos, que está en escuela, nos manda después de la resurrección, vayan, búsquenlo en Galilea, allá lo encontrarán como él les dijo. Es un evangelio que nos invita a leer el evangelio, pero recordando siempre que a Jesús lo encontramos releyendo el evangelio. Y en esa relectura del evangelio, cuando llega la viuda, nos dice, la traducción da para decir, oiga, miren lo que ha echado cuanto tenía toda su vida. Es decir, Jesús nos está comunicando existencialmente lo que él está viviendo. Se fija en ella, la devela y dice, miren, ha echado cuanto tenía toda su vida, totalmente identificado con ella, puesto que él estaba echando también toda su vida. Dentro del contexto de humillación, en eso que Diana nos contrastaba, porque el que echaba, antes de hacerlo, enunciaba en voz alta, he hecho tanto, y echaba. Y esta pobre mujer, una monedita de cobre que no valía nada del sistema monetario, en semejante contexto de grandeza, echar eso, ¿no? O sea, es como esta mujer es la profetisa o el retrato anticipado en mujer de eso que Jesús está viviendo existencialmente y va a vivir. Ha echado cuanto tenía toda su vida. También nos habla del valor de lo pequeño que se vuelve grande. Los pequeños causas producen grandes efectos, ¿no es cierto?
quería hacer como el hincapié en esa dimensión existencial y entonces me identifico más con la enseñanza, denuncia, que no. Yo diría es enseñanza y develamiento de los sentimientos de Jesús, de lo que está viviendo ya a las puertas de la pasión. Muchas gracias. A ti, Lili. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta en el chat. Consuelo. Meribeti, Hugo. Sí, por favor. Otto, perdón. Otto está pidiendo la palabra. Bueno, yo... es maravillosa la doctora, agradecerle pues el que me haya revelado desde mi varonilidad y descubrir cómo la cultura, cómo la educación y cómo la formación, es una palabra que he utilizado siempre, como nos ha castrado a los varones de esa sensibilidad de Jesús, de esa ternura para ver, ¿verdad?, la mirada de Jesús, que podríamos decir hoy es una mirada femenina, ¿no? Entonces, más que preguntar, es como agradecer el aporte que hace a mi vida, la exposición que ha hecho, la interpretación que ha hecho de ese texto la doctora Diana, ¿verdad? Es eso, es como descubrir en Jesús un pozo sin fondo, ¿verdad? Esa dimensión femenina que todos tenemos y que de alguna manera la cultura en la que nos hemos educado y la religión nos ha, bueno, yo utilizo la palabra castrar, ¿verdad?, que puede sonar, pero sí nos ha anulado bastante, ¿no? Me invita a esto pues como a seguir profundizando y incluso en la participación el otro día también estuve con la doctora Bernabé en varias exposiciones que ha hecho, ¿verdad? Rescatar para mi vida y para la vida de la comunidad y donde me muevo esa dimensión de ternura, de misericordia, de no pasar por la vida desapercibido, pues, o dándole... Porque mi pastoral lo hago en un sector bastante marginal, con una comunidad eclesial de base, ¿no? Y claro, ahí estoy recordando imágenes de mujeres que están en medio de esta pandemia al frente de tantas cosas, ¿no? Muchas gracias, doctora Diana. A ustedes, gracias por participar. Es importante saber que estas lecturas hermenéuticas buscan también poner el texto. Tenemos una fuerte tradición de lectura desde la dogmática, podríamos decirlo, y desde lecturas muy tradicionales, pero es ir a las fuentes, es la búsqueda de ir a las fuentes y mostrar cómo el mensaje de Jesús era una denuncia misma, y por eso a él lo sacan también de todo lado, es una denuncia misma en su propio contexto, ¿sí? Y que sigue siendo una denuncia para nuestros sistemas sociales, políticos, económicos, y nuestro sistema religioso no se queda por fuera. Es importante eso. Muy bien, Isabelita. Micrófono. Consuelo. Consuelo, bien, entonces, no sé si Consuelo quisieras tomar la palabra, Olga. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? No, pues yo ahí te escribí a Diana que muchas gracias por tu compartir y sobre todo por esa lectura hermenéutica de la misma viuda, ¿no? Ese ser capaz de darle la palabra y que ella diga lo que está pensando. Eso me parece muy valioso, que hay que hacer como esa otra Biblia, que es esta interpretación, porque si no quedan como unas palabras muy
muy estáticas y que las entendemos como, bueno, qué buena mujer, siempre las mujeres tan generosas, dan lo que tienen, se quitan el pan de la boca para darlo, cosa que es verdad, pero se puede quedar solo así. Entonces, al darle palabra a ella, pues qué riqueza se encuentra y creo que esas lecturas son muy valiosas. Pero justamente en ese mismo sentido te preguntaba que en ese texto, como en tantos otros, los personajes más importantes ni siquiera es la viuda ni Jesús, sino los fariseos, a quien Jesús les está denunciando su postura. Entonces mi pregunta es, pues ya que tú estás así en la Biblia trabajando tanto, ¿cómo seguir favoreciendo una lectura que nos haga ver el texto desde esa otra parte, la denuncia que hace Jesús al sistema imperante, a las estructuras del momento de él y del momento de hoy? ¿Qué elementos desde tu trabajo hermenéutico nos puedes recomendar para que siempre al leer un texto bíblico seamos capaces de desentrañarlo a fondo y descubrir todos los personajes y no quedarnos solo como en la actitud, bondad y caridad, sino denuncia de estos sistemas injustos en los que vivimos? Gracias, Diana. Doctora Consuelo, a usted muchas gracias. El análisis narrativo es lo que está en el fondo de este ejercicio que hice, es el análisis narrativo, el cual permite ir también el cual también parte de que vayamos a la búsqueda de una traducción muy cercana a la fuente primaria. Entonces, eso ya, el ir al cómo, eso ya cambia las palabras, el cómo están construidas en su original, nos hace cambiar mucho la concepción que tenemos hoy, ¿sí? Y el ir haciendo un análisis narrativo. Todo lo que está en el fondo es análisis narrativo, ¿sí? Eso es. Socorro, tienes la palabra. Gracias. Buenos días a todos y a todas. También Pedro, tenlo en cuenta. Bueno, no me demoro mucho. Es simplemente recordar la misma línea que preguntaba Consuelo ahora, cómo cuando nosotras, la asociación, estábamos empezando apenas los estudios acerca de género, mujer, etcétera, veíamos, conocimos pues a los textos, pero ella dijo, de Elizabeth Schüler Fiorenza y otros tantos, como después de 20 y pico de años, esos textos siguen siendo totalmente vitales, totalmente actuales, y cómo lo que tenemos que hacer es desentrañarlos como los intersticios, los pequeños silencios que hay en todos esos textos, porque en esos silencios es precisamente quitar lo que hay, la lectura que hemos conocido siempre, e intentar ir precisamente a las cosas que no son evidentes, pero es ahí donde la voz y las acciones de las mujeres son favorables. Por eso, después de cuando uno conoce a Elizabeth Schüler y a otras narrativas en esta línea, ya no puede seguir leyendo la Biblia de igual forma y ya no puede permitir que otros la lean de igual manera, porque es ahí donde está también la fuerza de la palabra para poder empoderar distintos procesos pastorales y de misión. Bien. Diana, no sé si tú quisieras... Maribeth, Pedro tiene la mano levantada. ¿Quién? Y después Pedro Becerra. Ah, perdona, es que no lo veía. Sí. Sí. Y después me das la palabra un minuto. Buenos días. Buenos días. Pues me gustó bastante la exposición de Diana, cumpliendo unas cuestiones y asocia. De pronto no tengo la facilidad teológica de ustedes, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Si uno mira acá sobre el imperativo categórico, está la mujer haciendo algo que debe hacer y dando ejemplo a los demás. A través de su propia experiencia, de su propia forma de vida, le está haciendo el ejemplo a los demás para que la sigan. Esa es una cuestión que me llama la atención. La otra con relación a la carga que llevan las demás personas que la rodean en ese momento. Son cuestiones que al escucharla de otra forma de vista, como le explicó la profesora Diana, pues veo diferente la situación. ¿Cuál carga? Cada uno de nosotros tiene una carga social, una carga de la imagen. Y en ese momento de la viuda, la carga la tienen los demás porque quieren aparentar. Ella quiere ser la persona, la realidad de la vida, con su propia vida.
Es que yo voy más allá de pronto en el sentido de que ella no está haciendo como los demás, aparentando que da, haciendo que da, sino que está dando de sí mismo como un ejemplo de vida. Y esa parte no, dentro de lo que dijo Diana, pues creo que es un aporte bueno, porque lo tomamos de varias partes de punto de vista filosófico, que no, tampoco lo manejo muy bien, pero si miramos, ella no está hablando, no está diciendo, está haciendo el hacer. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Sí, y como para ir concluyendo, la viuda lo dio todo. La viuda dio su vida. Jesús dio su vida. Ustedes y yo estamos dando la vida todos los días. La pregunta fundamental es ¿a qué aporta nuestra vida? O voy a poner un ejemplo, así como las veladoras se van apagando todos los días cumpliendo su función de iluminar, nosotros nos estamos apagando. ¿A favor de qué? ¿O en contra de qué? ¿Una estructura caduca? ¿Nuevos modos de relación? Es la invitación que nos hace el texto. Los silencios. Los silencios en el texto bíblico, todo nos habla. Es encontrar la maravilla que dice la misma palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Si eso no nos pasa cuando nos acercamos a los textos bíblicos, entonces sigue siendo una palabra muerta. Gracias y muy amables. Bien, Isabrita, tienes la palabra. Hermosísimo, Diana, esta intervención tuya. Y puedo decir que es lo típico que suele pasar con la lectura del texto bíblico y de muchas otras prácticas históricas. Yo personalmente, yo no había percibido a esta mujer viuda. Se me había quedado por ahí perdida, máximo, se me había quedado en la generosidad de quien da lo que no tiene. Pero tú me hiciste percibir, y eso es lo que hace finalmente la hermenéutica de la sospecha, ¿no? Que es leer entre líneas, escudriñar, descubrir cosas que no son tan evidentes, como decía Socorro ahorita, y encontrar aquello que a primera vista puede pasar desapercibido y que de hecho, para la mirada de los hombres, puede haber pasado desapercibido. Pero yo en este momento me hago solidaria con esa mujer viuda y confronto ese poder que representan los que están dando y anunciando: miren cuánto estoy dando, miren todo el poder que tengo, miren todo el boato con que yo me rodeo. Ella no habla, ella desde su silencio lo que hace es hace, pero eso que hace es entrega. Y obviamente, no te voy a hacer preguntas, simplemente es mi aporte a tu reflexión, pero desde esta preocupación que me acompaña en este momento, veo que Jesús lo que hace es que reconoce en ese hacer de la viuda, es mucho más importante, o que hay que tenerlo en cuenta y hay que visibilizarlo. Y pues eso es lo que estamos esperando en este momento, que la Santa Madre Iglesia reconozca el trabajo, el hacer tantas veces silencioso de las mujeres y las visibilice mediante un reconocimiento. Te felicito, Diana, maravilloso ha estado, y también pues quiero agradecer la participación y pedirles el favor de que nos dejen en el chat sus correos para poder invitarlos a los nuevos encuentros que seguiremos teniendo. Y una cosita más para hacer el énfasis a lo que dice la doctora Isabel, es precisamente eso. Ella dio la vida, lo que tenía, pero ¿quiénes eran los que tenían que aportarle a la viuda? Los que no daban, los que le quitaron. Hoy por hoy, nosotras, en lugar
que tenemos, la sociedad ya nos reconoce, pero por eso sigo insistiendo. A veces hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, tienes la palabra. ¿Qué ibas a decir algo? No, pues es que por eso decía yo también, la búsqueda de la verdad, ¿no? En la actualidad hay mucha cosa que nos opaca y sería un muy buen ejemplo de la realidad, ya de lo que me dice la doctora Isabel Orpas. Ya la actualidad, la gente no busca la verdad, busca lo que se le da, la información que se le da. Entonces, la cuestión es la verdad. Yo creo que ese es el truco de la... Pues disculpe que diga el truco, sino que esa es como la situación. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Qué es lo que buscamos realmente? Gracias. Muy bien. Bien, entonces damos las gracias a todos, a todas las que nos han acompañado en esta mañana y nuevamente le agradecemos a Diana el que nos abra estos caminos, especialmente cuando nosotros queremos a nivel de iglesia cambiar estos paradigmas que no reconocen la diversidad y que a veces silencian, a veces no muchas, por siglos han silenciado el gran trabajo que han realizado las mujeres. Diana, te agradecemos y a todos pues los invitamos a que nos sigan acompañando. Nosotras seguimos con las referencias a la investigación y al aporte de las mujeres a esta construcción de comunidad y a esta construcción de vida, a estos cambios de paradigmas, sobre todo cuando somos capaces de abrir no solamente los ojos, sino también los oídos a otras maneras de comprendernos en la historia. Por ello, queremos invitarlas e invitarlos, como bien nos decía Isabelita, si nos dejan sus correos, porque en noviembre vamos a realizar, ¿sí? Es otro diálogo, ¿sí? Vamos a retomar el tema de las mujeres, de las mujeres que vienen trabajando a nivel de la iglesia, especialmente en este tema de aportarle a la igualdad y en este tema de mostrar que, como lo haría Lucas, en Vinas se construye mucho mejor la salvación y se construyen mejores condiciones de vida. Se construye la historia, una historia más humana, como se pretende a partir de estos caminos que nos abren, que estas brechas que se abren en estos tiempos, que hablamos de la sinodalidad, de caminar juntas y juntas. Entonces, no sé si anunciarles las personas que probablemente, las mujeres que estarán con nosotras en noviembre, para invitarlos a ustedes. Estará Margie, estará Ana María Videgaín, estará Serena Nochetti, que ellas junto con Isabelita nos ayudarán a seguir profundizando y con la ayuda de reflexiones como la de Diana a seguir abriendo caminos de participación y caminos de construcción. Muchísimas gracias y ya les estaremos enviando el correo y la invitación. Un abrazo y que tengan un buen día. Hasta luego. Felicidades a todos, buen fin de semana. Gusto volverlos a ver. Igualmente. Bueno. Gracias.